y ahora también a distancia nos va a hablar la profesora Valesca Reiser Borges Mogen de Brasil. Ella es profesora en la Universidad Federal de Espíritu Santo en Vitoria y ha tenido siempre una preocupación por los temas de la enseñanza del derecho. Recuerdo que allá por 2010 fuimos a Vitoria para un evento que organizó Valesca, por cierto, muy exitoso. Se va a referir a la contribución de las organizaciones internacionales para la enseñanza-aprendizaje del derecho internacional. Y como tiene un excelente castellano, no solo nos va a hablar en castellano, sino también que ha preparado su PowerPoint en español. Que ya lo abrimos, un segundito, Valesca, y ya estamos contigo. Estos segundos hasta que se terminan de organizar estas cosas parecen eternos, pero ya estamos. Y siempre da la posibilidad que los que están en el público vayan pensando sus preguntas, porque esta es la última intervención, luego va a hablar Cecilia Fresnedo, va a hacer sus reflexiones finales, pero los que quieran hacer preguntas, comentarios, lo van a poder hacer como está programado. Bueno, ahora sí, adelante, Valesca. Pues muy buenas tardes, muchísimas gracias. Quisiera inicialmente agradecer mucho la invitación y lo hago agradeciendo en nombre de la profesora María Blanca Notaquela, a quien tengo un enorme afecto, un cariño y muchísimo respeto y admiración. Sobre todo por su trayectoria en la enseñanza del derecho internacional, particularmente el privado. Muchas gracias, querida profesora. También agradezco a las asociaciones peruana y argentina por esta oportunidad. Es un honor estar en esta mesa redonda. Y ahí cumplimento mi portuñol, a la querida profesora Cecilia Fresnedo, que compone esta banca, y lo hago en su nombre, cumplimentando a todos los demás profesores que me antecedieron y que aportaron relevantísimas reflexiones, incluso ya adelantando algunas temáticas que pretendía trabajar en esta mi breve exposición. Esta exposición tiene como objetivo traer al debate la contribución de las organizaciones internacionales para la enseñanza y aprendizaje del derecho internacional. Lo haremos inicialmente trabajando algunos aspectos contextuales para ya entrar en algunos mecanismos de las organizaciones internacionales que impactúan en el fomento de una cultura del derecho internacional y su enseñanza. Y luego intentaré puntuar algunas singelas, no sé cómo se dice, singelas en portugués, sencillas, actividades que utilizamos en este afán de dialogar con las organizaciones internacionales y las universidades. Pues nada, ya empiezo. Desde una perspectiva contextual, apenas remarcar, y aquí ya fue muy bien levantado por los profesores que me antecedieron, de un lado, la complejidad de la sociedad en la cual estamos insertados, una sociedad en red, como diría Manuel Castells, una sociedad fluida, según Bauman, interconectada, heterogénea, y que estamos insertados y la enseñanza y las universidades no están en el mismo contexto. En ese sentido, y frente a esta sociedad compleja, las organizaciones internacionales actúan de forma muy constructiva
en políticas públicas, buscan actuar de forma muy constructiva en políticas públicas para una buena gobernanza, sobre todo a través de los múltiples instrumentos en distintas áreas del derecho, en el campo del derecho internacional. Entonces, el poder normativo de las organizaciones internacionales por sí permiten, ¿no?, una influencia de estos actores, de esos sujetos del derecho internacional en el campo de la enseñanza y de la evolución del propio derecho internacional. También desde un paradigma de la complejidad de la sociedad, el profesor que me antecedió ya mencionó esta fluidez existente hoy por hoy en la búsqueda por solución de cuestiones jurídicas entre lo internacional y lo nacional. Entonces, vivenciamos una interconexión muy propia de esta sociedad compleja en red, como mencionamos. Y esto impactúa en la enseñanza del propio derecho internacional. Enseñanza que debe ser comprendida en su triple dimensión: docencia, investigación y extensión. Y dentro de ese paradigma y dentro de esta concepción, ¿cómo al final promueven, actúan, contribuyen las organizaciones internacionales con esta cultura del derecho internacional y su enseñanza? Aquí no pretendo agotar el tema, que me pareció muy interesante y desafiador cuando me propusieron, y largo en el sentido amplio, pero quisiera, antes de más nada, puntuar, afirmar el importante rol, el importante papel que las organizaciones internacionales tuvieron y reiteradamente tienen cuanto a la consolidación de la enseñanza en sí del derecho internacional. O sea, el objetivo de promover el derecho internacional estaba presente en las organizaciones y reafirman, ¿no?, constantemente este objetivo en diferentes, observamos el reafirmar de este objetivo en diferentes organizaciones. Por ejemplo, Naciones Unidas, desde 1947, tiene una resolución, la 176, que incita a los gobiernos de los Estados partes a que adopten medidas adecuadas para intensificar la enseñanza y el aprendizaje del derecho internacional. En el mismo sentido, la Organización de los Estados Americanos, aquí ya mencionada incluso por la doctora María Blanca, el papel importante de la OEA, por ejemplo, en su construcción de programas, el Programa para el Desarrollo del Derecho Internacional, que permitió inúmeros frutos, de entre ellos la obra que la profesora Blanca mencionó y los frutos posteriores de las otras reuniones. Con una mirada un poco más no gubernamental, por ejemplo, la SADIP, Asociación Americana de Derecho Internacional Privado, cuando establece sus objetivos, los dos primeros previstos en sus estatutos son reafirmar la necesidad de la enseñanza obligatoria del derecho internacional privado y promover estudios de investigación para el desarrollo del derecho internacional, específicamente allí el privado, mas de una forma general. Todos esos ejemplos comprueban el papel fundamental de las organizaciones internacionales en la consolidación, en la búsqueda por la consolidación de la enseñanza del derecho internacional. Muy bien, bueno, además de esta característica, ¿no?, de las organizaciones, hay que mencionar también que la organización internacional es un locus de desarrollo, de información y difusión de derecho internacional, que sea por sus redes, bibliotecas, cursos. Y esta característica es interesante porque está en proceso de expansión, como también fue aquí mencionado anteriormente, en función sobre todo del desarrollo de las tecnologías de información y comunicación. Entonces, hoy por hoy, los websites, ¿no?, de las organizaciones internacionales son herramientas fundamentales para acceder a textos normativos, estadísticas, datos, informaciones generales del derecho internacional. Además, quisiera apenas traer como ejemplo
para no ser muy aburrida, pero al menos un ejemplo que me parece muy interesante, que es el ejemplo del sistema CLOT de la UNCITRAL. Entonces, la UNCITRAL, la Comisión de Naciones Unidas para el Desarrollo del Derecho Comercial, tiene un site donde se buscan informaciones, hay los textos normativos, los grupos de trabajo, la documentación de los grupos de trabajo, pero hay específicamente una base de datos que a mí me parece muy interesante, que es la base de datos responsable por la recopilación y difusión de las decisiones judiciales y arbitrales relativas a las convenciones y leyes modelos constituídas, ¿no? Elaboradas por la propia comisión. Entonces, para los alumnos, profesores, investigadores, es un espacio muy interesante, no solamente de acceder de forma gratuita a la información, pero también de poder hacer un análisis más cualitativa de la aplicación de tales instrumentos, ¿no? Textos normativos, en diferentes estados miembros de la comisión, de la comisión. Bueno, otro elemento también. Valesca, Sí. perdón por la interrupción, pero tendrías que ir redondeando, 1 minuto puede ser, Sí. Aunque queden algunos puntos lamentablemente sin tocar, pero me parece que tenemos que ir cerrando en 1 minuto. ¿Podrá ser? Perfecto. Apenas por información, del desarrollo de la información, mencionar los podcasts, que ahora es una estrategia interesantísima de desarrollo de la enseñanza. También la capacitación, ¿no? El perfil que las organizaciones internacionales promueven de capacitación, y ahí el ejemplo son los cursos de la OEA, de Derecho Internacional, y el papel, que fue muy bien aportado aquí desde la primera intervención, de transformación y oxigenación de las organizaciones internacionales. Es imposible, o sea, es notoria la influencia de las organizaciones internacionales, por ejemplo, en el diálogo entre público y privado, en la narrativa de interseccionalidad, narrativa de derechos humanos para el derecho internacional privado, en fin, de toda esa construcción y transformación y oxigenación de su campo de actuación. Y dentro de este contexto más amplio, quisiera, para finalizar, puntuar 3 ejemplos que utilizamos en nuestra universidad a través del grupo de enseñanza. Uno que es el UNCITRAL Brasil LAC Day, el otro que han sido las jornadas jóvenes ASADI, y el tercero que fue organizado, intermediado, incluso por la profesora María Fresnedo, miembro del Comité Jurídico Internacional, que fueron entre el comité y la ASADI, que fueron cuestionarios destinados al análisis de la influencia de la tecnología en la cooperación jurídica internacional. Entre estos ejemplos hubo mucha interacción entre el alumno de grado y el posgrado, el estudio y difusión del derecho internacional privado, de las organizaciones internacionales, hubo como impacto el incentivo por la investigación, sobre todo en el grado, que es muy importante fomentarnos también en el máster, y por fin, específicamente cuanto a los cuestionarios, hubo una integración entre nuestro grupo de investigación aquí de Brasil, de Espíritu Santo, con el grupo de investigación de la Universidad de Brasilia, de la profesora Inés, que ha posibilitado en fin, un mayor fortalecimiento investigativo por ambos grupos, y que dio origen posteriormente a una disciplina conjunta que ministramos yo, Inés, y también la Universidad Federal de Minas Gerais. Bueno, entonces con esto termino en el sentido de afirmar que además del arcabouço de instrumentos que las organizaciones internacionales proponen, creo que la gran contribución también de esas organizaciones está en el diálogo con las universidades, los locus de enseñanza, con el intuito de todas consolidarnos, ¿no? y buscarmos desarrollar una ciudadanía global más solidaria a través de la enseñanza del derecho internacional. Muchas gracias. Gracias Valesca, ha sido un gusto escucharte.